Bueno, queridos hermanos, es un gozo estar aquí y poder compartir esta noche. Queremos, entregarle esta segunda parte al Señor. Oremos un momento y que Él realmente nos diga, nos enseñe más de su palabra. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque nos has abierto tu palabra. Gracias porque tú nos has dado un entendimiento para tus cosas. Gracias por Jesucristo que nos abre el camino para llegar a ti. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí y por las palabras que tú pongas en nuestra boca para que éstas den frutos, Señor. Te pedimos que abras también nuestro entendimiento y podamos entender tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Yo voy a hablar de algunos principios básicos de la crianza y ese es el cuadernillo A. Y está extenso, pero no voy a tomar hoy día todo. O sea, lo voy a dividir en 3 más o menos para tratar de avanzar, como son 3 noches, ¿no? Entonces, no se asusten. Y también, igual que Jorge, él habló del libro de Mark Dever, que es el libro en el que él se ha basado, pero yo aquí al final de este cuadernillo están los libros que yo he tomado. La mayoría han sido del libro de Cómo pastorear el corazón de sus hijos de Ted Tripp, y algunas cosas que menciono son tomadas de los otros libros que están ahí. Pero el Señor nos ayude, porque ese libro de Cómo pastorear el corazón de tu hijo es muy precioso y es bien difícil tratar de resumir, ¿no? Entonces yo he tratado de extraer algunas partes, pero realmente es muy beneficioso leer todo el libro, ¿no? Entonces, tal vez después podemos ver, porque ese libro hay la posibilidad de conseguirlo, amén. Y hay otro libro que está mencionado ahí que se llama Vuestro Hijo desde el nacimiento hasta el nuevo nacimiento, que lo tenemos también, y algunas cosas que voy a decir las he tomado de ese libro. Ya sobre todo en esta primera parte, esta autora dice que cada niño que viene al mundo trae en sí la capacidad de recibir el amor de Dios, ¿no? Entonces, que Dios ha equipado a cada criatura con una respuesta natural al amor. Y esto podríamos decir que los padres, como las personas que están más, en primera instancia con los hijos, son las que van a poder transmitir este amor. Como Jorge dijo antes, ¿no? O sea, una de las misiones de los padres es reflejar el amor de Dios como padre. O sea, el padre y la madre esa debe ser nuestra aspiración, nosotros podamos reflejar el amor de Dios como padre, ¿no? Reflejar el carácter de Dios. Yo sé que es difícil, pero ese es nuestro anhelo, ¿no es cierto? Entonces, esto en primer lugar, lo más importante es ¿qué pasa con nosotros mismos, no? O sea, si nosotros hemos sabido recibir el amor de Dios, o sea, si nosotros en nuestra vida estamos satisfechos, completos en saber que Dios es nuestro Padre. Eso es tan importante para poderlo transmitir a nuestros hijos, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino también el haber recibido la salvación, ¿no? El reconocer la obra de Cristo en la cruz, todo eso, primeramente nosotros preguntémonos en qué estamos, ¿no? Porque si queremos enseñar algo o queremos transmitir algo a nuestros hijos, primero somos nosotros, ¿no? Esa es una
no sé qué palabra, como una reflexión que quiero que tengan ustedes esta noche, ¿no? O sea, ¿dónde estoy yo con respecto a Dios? ¿Realmente Dios es mi Padre? ¿Realmente yo puedo vivir, caminar en esta vida sabiendo que tengo la salvación en Cristo, que tengo la vida eterna, que tengo que he nacido de nuevo? Porque de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Que queremos que nuestros hijos nazcan de nuevo. Entonces, yo quiero estar segura, o un papá quiere estar seguro de que ha nacido de nuevo. ¿Amén? ¿No? Entonces, porque podemos representar mal a nuestro Padre Celestial para nuestros hijos cuando perdemos la fe en el poder de su amor que Él reveló a través de Jesucristo, o cuando mantenemos en nuestros propios corazones una vista distorsionada del amor de Dios. ¿Ya? Entonces, con ese pensamiento quiero que nos enfoquemos en cuál es el objetivo de la crianza. O sea, el primer objetivo de la crianza es presentar a Dios como nuestro Padre y a Jesucristo como nuestro Salvador. Y nuestra enseñanza debe empezar en el hogar, mucho antes que el niño empiece a articular palabras. Es una cuestión de nuestras relaciones, ¿no? O sea, muchas veces no estamos tan conscientes de cuánto un niño puede captar, un bebé, porque queremos, bueno, decimos, ¿no? Cuando sea más grande o cuando vaya al colegio, que va a aprender esto, que va a aprender esto otro. Las primeras cosas que el niño aprende son en el hogar y es cuando es bebé. O sea, cuando es, parecería ahí un pedacito de carnecita que está durmiendo todo el tiempo, solo se despierta para mamar o para que lo cambien, lo que sea. Pero, ¿saben? Ese bebecito está captando mucho, mucho más de lo que nosotros nos damos cuenta ahí en sus primeros meses, podríamos decir, ¿ya? Bueno, yo estudié psicología y había un libro que hablaba del primer mes del bebé, o sea, un libro. Entonces, bueno, en ese tiempo yo, la verdad, no tenía la luz que tengo ahora, gracias a Dios, no me acuerdo. Pero, o sea, les digo, si hubo una persona que escribió sobre el primer mes del bebé un libro así. Entonces, ahora quisiera buscarlo el libro y encontrarlo, ¿no? Claro que, bueno, era humanista solamente, ¿no? Bueno, esa es una pena, pero bueno, había un libro. Entonces, o sea, quiero leer un verso en Isaías 28 que dice, porque nuestra enseñanza, como les digo, empieza antes de que el niño aprende a hablar, ¿no? Yo se los voy a leer nomás y no está en ese cuadernillo. Es Isaías 28, les voy a leer el 9 y bueno, ustedes pueden después leer los siguientes versos, pero dice en el Isaías 28, 9, dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Qué bonito, o sea, está hablando de ciencia y de doctrina. ¿Y a quién le va a enseñar? A los destetados, a los arrancados de los pechos. O sea, es una figura de saber que todo lo que nosotros podemos enseñar a nuestros niños va a empezar desde esa edad, desde cuando ellos eran bebés que estaban mamando, ¿ya? Y hay una frase que viene en Proverbios justamente, que es un verso que lo conocemos mucho, que dice: instruye, ¿no?, al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, ¿no? Y esta palabra instruye en el hebreo quiere decir tocar el paladar, y es la misma palabra que usaban las madres hebreas cuando destetaban a sus hijos y querían enseñarles a comer la comida sólida. Ponían la papilla, digamos, en ese tiempo no había licuadora, ¿no? Entonces la comida, o digamos la comida sólida la deshacían y en su dedo le ponían en el paladar casi, para que el niño degluta
trague, digamos en palabras más comunes. Entonces el niño, como le ponía ahí, tenía que tragar, y esa era la forma de enseñarle a comer la comida sólida, ¿no? Entonces ese verbo instruir en el hebreo quiere decir tocar el paladar. Entonces eso es para los bebés, ¿no es cierto?, los niños, pero podríamos entender esto también en las cosas que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos, ¿no? Tocar su paladar con las cosas de Dios desde que son pequeños, desde que aún todavía no saben ni hablar, pero ellos tienen que estar en ese ambiente que le damos nosotros, en el que ellos pueden percibir el amor entre nosotros como familia y el amor a Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Cuando nosotros oramos con ellos, están en nuestros brazos, oramos con ellos, cantamos con ellos. O sea, no tenemos que estar pensando que es un bultito ahí, el bebé está absorbiendo todo lo que nosotros le vamos a dar y queremos hacerle gustar, ¿no? Entonces, si quieres realmente que tu hijo cuando crezca aprenda a buscar a las cosas de Dios, gustarle las cosas de Dios, tienes que empezar desde que es bebé. Ahora, no se desalienten ni se desanimen los papás que ya sus hijos son grandes y dicen no pude hacer eso o no sabía, porque Dios es un Dios restaurador. Siempre se puede empezar, ¿no? Y de eso vamos a hablar también ahorita. O sea, no podemos decir ya yo perdí el tiempo o no sabía, ¿no? Entonces, quiero resaltar esto de que el bebé puede captar el amor, el bebé puede captar la ternura, el rechazo puede captar el bebé, ¿no? Entonces, esto es importante para las mamás que tienen niños pequeños, o sea, el tono de voz, cómo le hablan al niño, todo eso, el niño puede captar. Antes de entender las palabras, él entiende o sea, hay una cosa en lingüística, ¿no? Que es el lenguaje, las palabras están formadas por un símbolo y significado, ¿no? Digamos, si yo digo casa, puedo, digamos, dibujar una casa, ¿no? De 4 paredes, pero el significado es hogar, ¿no es cierto? O sea, digamos, hogar, calidez. Entonces, el niño primero capta símbolos y luego va a captar significados, ¿no? Entonces, una familia que están todos sentados en la mesa orando juntos, se agarran de las manos, por ejemplo, para un niño pequeño eso es un símbolo, ¿no? Él no entiende todo, pero va a entender después le va a poner el significado, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos qué estamos hablando con nuestros hijos, aunque sean bebés, aunque sean pequeñitos. Cuando un niño empieza a hablar, ya tiene grabado, es como una grabadora, ¿no es cierto? O sea, cuando empieza a hablar, digamos, ya a articular las palabras, él ya tiene en su cabeza ya tiene un vocabulario, ¿ya? Porque nos entiende. O sea, puede ser que incluso no puede él hablar mucho, pero nosotros le hablamos y él nos entiende. Entonces, escuché una vez alguien me contó una anécdota de alguien que tenía su hijito, su bebé, y saben, la primera palabra que había aprendido este bebé, ¿saben cuál era? Chacaltaya, la radio. O sea, entonces imagínense, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él seguramente lo cuidaba alguien que estaba escuchando la radio Chacaltaya, ¿no? Entonces, esa fue la primera palabra que aprendió. Entonces, quiero que leamos el pasaje de Deuteronomio 6, del 4 al 9, porque los israelitas reconocían que esta era la enseñanza que esperaban que los padres transmitan a sus hijos, ¿no? Entonces podemos leer, y yo voy a leer,
he tratado de poner ahí los versos, pero yo quisiera que ya no pierdan tiempo de buscar para que nos atrasemos. En esta porción de Deuteronomio, del 6, del 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿No? Y bueno, todo el pasaje es hermoso, pero ahorita vamos a revisar estos primeros versos y podemos ver en el 4 y 5, dice, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este sería el método básico de enseñanza, el vivir esta verdad, primero nosotros, ¿no? Como padre, y que sepamos que no hay sustituto para las enseñanzas inconscientes, o sea, las cuales se comunican, o sea, las cuales comunicamos, comunicamos lo que somos y nuestros niños los están captando inconscientemente, después ellos le van a dar el significado. O sea, he tratado de profundizar esto, ¿no? Para que nos entendamos. Y después viene 6 y 7, dice, sería como decir una enseñanza informal que los padres imparten, o sea, todo el tiempo, ¿no? En su casa. No es como decir, bueno, ahora vamos a aprender esto, sino como dice en este lugar, ¿no? Dice, las repetirás a tus hijos. O sea, primero dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todo el tiempo, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Y luego, aquí podemos ver que nuestra charla, o sea, acerca de Dios tiene que ser natural. O sea, tan natural como lo que estamos hablando de cualquier otra cosa, así tiene que ser nuestra charla de Dios, de la creación. Dios ha hecho esto para nosotros, Él nos ama. O sea, nuestra conversación tiene que estar en este sentido, ¿no? Y no hacer las distinciones. Por ejemplo, los adultos hacemos a veces distinciones de las cosas seculares y sagradas, ¿no? Digamos. O sea, como que el trabajo secular y lo sagrado, ir a la iglesia, por decir algo, y el ir al trabajo secular. No, o sea, nuestra vida no tiene que estar dividida. O sea, nuestra vida es global, es una sola, y eso también tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Ellos no hacen esa distinción entre lo secular y lo sagrado. O sea, si ustedes pueden analizar o observar a un niño cuando está jugando, ustedes se van a dar cuenta, él que tiene ya, o sea, él está repitiendo cosas que él, por ejemplo, uno puede escuchar que a su muñeca una niña le está corrigiendo. Y no sé si ustedes han visto eso, pero le está corrigiendo como a ella le han corregido, ¿no? Entonces, si los papás le han hecho bien, ella también va a corregir bien a su muñeca, digamos, ¿no? Pero si su papá le ha gritado, le ha corregido insultándole o sin paciencia, la niña lo capta al tiro, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy de la vida cotidiana, ¿no? Observen cuando los niños están jugando y van a ver lo que tienen adentro sale en su juego, ¿ya? Y bueno, después vamos a hablar de todo eso, ¿no? De lo que salga, el pelear, todo eso.
es inevitable, digamos, ¿no? Pero vamos a tratar de, Dios nos ayude a hablar también de eso, ¿no? Luego dice los versos 8 y 9, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Podríamos llamarle que son métodos visuales, ¿no? Y realmente las que son maestras saben, ¿no? O sea, cuando están enseñando en el colegio, usan muchos métodos visuales, pero aquí esto está enseñando los métodos visuales en la casa, ¿no? O sea, ¿qué tienes? O sea, por ejemplo, aquí los israelitas tenían los versos, o sea, la palabra de Dios escrita, ¿no? En los postes, nosotros podríamos decir, ahora podemos poner un dibujo o poner una, ¿qué se llama? Una ilustración. Entonces, esos serían métodos visuales que podríamos nosotros tener en nuestra casa y también que nos sirven, por ejemplo, para enseñarles, ¿no? Los israelitas, por ejemplo, tenían muchos símbolos y, digamos, la Pascua para ellos era tan importante, entonces ellos tenían todo lo que hacían para el procedimiento para la Pascua y decían, en esta parte dice, ¿para qué? Para que cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué haces estas cosas? Le digas, ¿no? O sea, porque sufrimos, o sea, comimos hierbas amargas porque fue duro, porque salimos sufriendo, o sea, con sufrimiento, digamos, ¿no? Entonces, esos son símbolos. Entonces, las cosas que hacemos en nuestra casa, que nuestros hijos ven, se vuelven así, símbolos, o sea, son las cosas que él va a internalizar. O sea, yo os puedo contar una anécdota de esto. Cuando yo me crié en Santa Cruz y en mi casa mi papá nos leía la Biblia, nos hacía orar en la mesa, bueno, nos enseñó realmente a buscar el reino de Dios y hemos sido 9 hermanos y bueno, en una oportunidad uno de mis hermanos vino aquí cuando ya yo estaba casada, recién casada, estábamos en la mesa almorzando y Jorge dio gracias por los alimentos y mi hermano se puso a llorar y dijo, eso hacíamos en casa y yo no lo hago. O sea, él sintió se conmovió en su corazón, ¿no? Entonces, cuando ese fin de año fuimos a Santa Cruz de vacaciones, él me dijo, ahora lo hacemos. O sea, él retomó, digamos, porque mi papá nos hacía eso. En la mesa estábamos sentados y él, o si nos habíamos levantado, porque a veces nos levantábamos, nos llamaba para dar gracias. O sea, la oración era después del almuerzo, o sea, para dar gracias. Entonces nos llamaba y éramos hartos, o sea, le digo, yo soy la número 8 de 9, o sea que aprendí muchas cosas en ese sentido, ¿no? De mi papá que nos leía la Biblia, no solamente la Biblia, otros libros nos leía en la mesa después del almuerzo. Y bueno, eso yo lo aprendí, lo internalicé, creo, porque a mis hijos aprendí, o sea, cuando ellos estaban pequeños a leerles. Todas las noches leíamos, todas las noches que se podía. Y a veces, si por algún motivo no se había podido, me lo reclamaban, me la debes más o menos, ¿no? O sea, realmente tenía que ser como algo importante, algo precioso, no cuando hay tiempo, ¿no? O sea, no, a ver, leeremos el cuentito, ¿no? No sé, de la que… Pero mejor es realmente la palabra y como Jorge decía, los proverbios, o sea, realmente enseñarles a nuestros hijos la palabra del Señor. Ellos pueden aprender muy rápido, son esponjas, ¿no? Y quiero contar otra cosa así rapidito porque me he acordado ahorita, cuando iba a nacer mi segundo hijo, mi mamá vino de Santa Cruz y nosotros no teníamos televisión, pero por mis suegros se compadecieron de mi mamá y trajeron una televisión. Porque ella le gustaba ver, en la noche se recostaba a ver la televisión y resulta que le había gustado algunas novelas, ¿no? A mi mamá.
o sea, como les digo, no teníamos televisión nosotros. Entonces, y mi hijito, el mayor, se iba pues con mi mamá y miraba la televisión. Cuando un día lo escucho cantando la canción de la televisión, o sea, de la novela. Y bueno, me preocupé un poco, ¿no? Pero le expliqué, o sea, le dije, hijito, o sea, nosotros no miramos las novelas, le expliqué por qué y todo. O sea, después la televisión se quedó, se fue mi mamá y la televisión se quedó. Entonces yo veía con ellos algunas cosas, algunos programas, o sea, lo que yo veía conveniente, digamos, ¿no? Y un día estaba yo, era una de esas televisiones chiquititas que había que mover ahí, no era con control ni nada, entonces yo estaba pasando los canales y había ahí un diálogo, me quedé mirando, o sea, me llamó la atención un diálogo y me quedé un ratito así. Y ahí estaba mi hijo, ¿no? Y me dijo, ¿a vos te gustan las novelas? Me dijo. No, le dije. ¿Y por qué miras entonces? Me dijo. Porque yo estaba mirando ese rato, ¿no? Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta cuánto ellos nos están observando, ¿no? Bueno, la verdad que no pensaba decir eso, me acordé ahorita. Para que continuemos. Como les digo, no se preocupen, o sea, en un rato más yo puedo cortar porque esto va a seguir mañana, ¿ya? O sea, como les decía, si es verdad que la infancia es una etapa tan importante y vital, pero cualquier persona puede empezar de nuevo y llegar a ser como un niño y entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y ahí les he puesto ese verso de Mateo 18, y dice… En aquel tiempo, Mateo 18 del 1 al 3, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, eso entonces para nosotros, ¿no? Ahora, tal vez voy a dar algunas pequeñas pautas sobre el libro de cómo pastorear el corazón de su hijo y ya mañana vamos a ir ya, digamos, tratando de profundizar, ¿no? Este autor nos dice que la tarea de la crianza comprende que nosotros los padres seamos autoridades buenas, pastoreando a nuestros hijos, ayudándoles a entenderse a ellos mismos para que un día puedan vivir como parte del pueblo de Dios. O sea, esa tiene que ser en nuestra cabeza, esa es la crianza, ¿no? Que nosotros podamos ser las autoridades buenas para nuestros hijos y para que ellos un día puedan formar parte del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, hay mucho sobre esto en este libro que dice la autoridad y pastoreo. La verdad yo le he puesto ese título ahí porque en realidad Dios nos ha llamado a vivir bajo autoridad, ¿no? Bajo su autoridad en primer lugar. Y en ese contexto los padres venimos a ser los agentes de Dios para guiar a los hijos. O sea, el propósito de la autoridad de los padres en la vida de sus hijos no es tenerlos bajo su poder, manejarlos como que son, o sea, él es el padre, es el que manda y los hijos tienen que hacerle caso, ¿no? Sino que nosotros tenemos que transmitirles que ellos puedan ser personas con dominio propio, viviendo libremente bajo la autoridad de Dios, ¿no? Que ellos lleguen cada vez más a ser independientes de sus padres y más dependientes de Dios. O sea, fíjense esa frase, ¿no? Nuestra crianza tiene que ir en ese sentido. Mientras ellos son pequeños y están en nuestra casa, están bajo nuestra autoridad, ¿no es cierto? Pero el objetivo es que ellos lleguen un momento en que ellos se pongan bajo la dependencia de Dios, o sea, que Dios sea la autoridad en ellos y nosotros como padres
va a llegar el momento en que ya no vamos a poder influir en ellos, ¿no? Entonces, cuando ellos son pequeños, nuestra labor es criarlos para que ellos aprendan a vivir bajo autoridad. Y bueno, aquí también tengo una anécdota que, bueno, la verdad no quiero dar muchas anécdotas porque no ese es el objetivo, pero esta a mí me bendijo mucho porque vi cómo el Señor obra, cómo el Señor nos respalda. Porque aquí hemos dicho, ¿no? Los padres somos agentes de Dios, la autoridad la da Dios. O sea, no es una cosa que tenemos nosotros que apropiarnos así como a la fuerza ni nada, Dios la da y nosotros los padres por fe tenemos que saber que somos la autoridad a nuestros hijos e incluso decirles a ellos, ¿no? que nosotros los padres somos representantes de Dios, podríamos decir. Y bueno, esto que les quiero contar era cuando uno de mis hijos tenía unos 14 más o menos y estaba pidiéndonos permiso para ir a un lugar que nosotros no queríamos que vaya. O sea, porque no era apropiado, pero la verdad nosotros no tratábamos de imponerles así, no vas a ir, ¿por qué no? Que aquí, que allá, así. Porque no podíamos no darle permiso y listo, ¿no es cierto? Pero la verdad Dios tuvo misericordia porque era bien difícil, porque Él nos dijo, todos mis amigos van a ir. Entonces nos ponía en una situación un poco difícil, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Dios nomás ese rato yo le dije, ¿por qué no le preguntas a Jesús? ¿Qué dice Él? O sea, lo que Él diga, vamos a hacer. Y bueno, fue una aventura, digamos, ¿no? Pero él se fue a su cuarto y volvió después de 5 minutos, ¿no? O sea, volvió relativamente rápido y dijo, ya me habló. ¡Wow! Y yo dije, o sea, como le dije, lo que Dios diga, lo que el Señor diga, eso vamos a hacer. Y, ¿saben? Casi lloro. Me dijo, dice que haga lo que ustedes me digan. O sea, realmente Dios respalda, ¿no? Entonces el objetivo de nuestra crianza tiene que ser ese, que cada día sean más independientes de nosotros, pero dependientes de Dios, ¿no? Porque generalmente los niños, cuando la primera palabra también que aprenden a decir es no, ¿se acuerdan? O sea, y el problema de nosotros como papás es que todo le preguntamos, ¿no? ¿Quieres comer esta sopita? No. ¿No? O sea, ¿quieres ponerte tu chompa porque está haciendo frío? No. Entonces, ¿saben qué? Cuando los niños son pequeños, no tenemos que estarles preguntando todo a ellos, porque nos van a decir no. O sea, les vamos a decir, ¿sabes qué, hijito? Vamos a salir, entonces tienes que abrigarte. Ay, no quiero, que no sé qué. No, hijito, ¿sabes qué? Le ayudas. No necesitas darle una paliza ni nada, tienes que ser firme nomás. O sea, a veces le dices, ¿puedes guardar tus juguetes? No quiere guardar vamos a guardar los juguetes, vamos con él, le ayudamos, aunque sea, pero, o sea, ya vamos a hablar de otras cosas más adelante, no se asusten, de la vara también, porque es verdad. Pero no es que vamos a estar todo el tiempo con la vara, ¿no?, detrás de ellos, sino tenemos que ser firmes. Ellos tienen que saber que nosotros les estamos esperando para que obedezcan y no, no, es que no quiere, ¿no? O sea, muchas veces, es que el niño no quiere, pues no quiere comer eso. Bueno, entonces no le gustan las verduras, bueno, entonces le haremos un asadito, ¿no? A ver, que coma, la cosa es que coma, o sea, pero no tiene que ser así. No podemos preguntarles todo el tiempo, ¿quieres o no quieres? Cuando son pequeños estoy hablando, ya, o sea, no. Después ya podemos darles alternativas, o sea, cuando ya están más grandecitos podemos decirles, ¿quieres esto o esto otro? O por ejemplo, de la ropa, ¿no? Porque ellos, a veces hay niños que, no me quiero poner eso, que no sé qué. O sea,
cuando son pequeños no les vamos a preguntar todo, ¿ya? Suavemente les vamos a dirigir. Si ya están más grandecitos, podemos decirles, ¿quieres esto o esto otro? O sea, dos opciones, ¿no? Porque a veces los niños a los 4 años ya quieren dirigir la casa, o sea, ellos quieren, o sea, yo soy el que voy a orar aquí y no, hasta en eso se pelean, o sea, con sus hermanos, ¿no? De que ellos quieren orar primero, o sea, en todo tiene que haber bueno, nosotros como padres, como decía Jorge, Dios tiene que darnos la sabiduría para cómo vamos a ir dirigiéndonos en ese momento, ¿ya? Entonces les decía que nuestra autoridad ha sido dada por Dios y se tiene que ejercer con amor y respeto, ¿ya? O sea, no es una cosa, aquí se hace lo que yo digo porque lo digo y todos, o sea, yo he escuchado de alguna casa que hubo un problema y la mamá, como no sabía exactamente qué pasó y todo, les agarró y les dio la paleta a toditos, o sea, todos llevaron huasca, ¿no? Pero, o sea, eso no era correcto, ¿no? O sea, digamos, tiene que haber un respeto, o sea, cuando hay una corrección tiene que haber respeto, ¿no? Y entonces la mejor descripción de la actividad de los padres hacia los hijos es pastorear, ¿ya? Eso involucra invertir nuestra vida en nuestro hijo, en una comunicación abierta y honesta que muestre el significado y el propósito de la vida. O sea, no separar las cosas, ¿no? ¿Para qué estamos en esta tierra? Para servir a Dios, para conocer a Dios. O sea, esos son nuestros nortes, esas son nuestros parámetros. No están ellos creciendo para que sean grandes profesionales, o sea, no estoy diciendo que no les vamos a ayudar a que estudien, ¿no es cierto? Pero ¿en qué estamos, dónde los estamos enfocando, no? Me gusta mucho recordar algunas cosas que nos enseñaba Yamé, este hermano brasilero, Yamé Nobre, y él decía y él tiene su hijo que ahorita ya ha salido del colegio, de bachiller, y él le ha enseñado a su hijo desde que era pequeñito, de que él estaba creciendo, que él lo estaba educando para servir a Dios, para ser un misionero del Señor. O sea, todas sus conversaciones eran de ese tipo, ¿no? O sea, el niño tenía 8 o 9 años y él podía dar testimonio de que él estaba siendo criado para servir a Dios, ¿no? Entonces, es un ánimo, ¿no es cierto? Que desde pequeños nosotros les enseñemos eso, ¿no? Entonces, les decía, este autor dice que el enfoque central de nuestra enseñanza tiene que ser llegar al Evangelio, ¿ya? O sea, el objetivo de la paternidad no puede ser simplemente tener hijos que se comporten bien. Los hijos deben entender también por qué pecan y reconozcan la obra de Dios desde pequeños en sus vidas. Y si nosotros le damos ese ambiente, ellos lo van a poder hacer. O sea, una de nuestras nietitas, o sea, su mamá nos contó que una noche se despertó llorando y tenía una convicción de que se había portado mal, de que había pecado, y tenía 4 años. Entonces pudimos, o sea, ella nos contó que ella le pudo ministrar, le pudo ese momento llevar al Señor y que el Señor limpiaba su pecado. O sea, fue una cosa tan hermosa. Ahora, esa fue una experiencia, ¿no? No quiere decir que ya fue lograda y que ya todo está listo, sino que es un caminar. Pero hubo eso y otra cosa más, o sea, que su hermanita estaba portándose mal, entonces ella le dijo a su mamá, el Señor me ha dicho que le hable de él, a su hermana más chica. Entonces, o sea, esa niñita ya estaba
pudiendo manejar algo que había aprendido, ¿no es cierto? Entonces no ha sido difícil para ella ya entender que Jesús ha muerto en una cruz para ella, para su salvación, porque eso lo ha ido aprendiendo, ¿no? Entonces, para terminar, solamente quiero dar esta parte de llegar al corazón de la conducta, que este autor dice, el corazón es el centro de nuestra vida, ¿no? O sea, la Escritura enseña que en el corazón está el centro de control de la vida. Y ahí podemos ver Proverbios, por ejemplo, 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay otro verso, Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No, el problema de la educación es que los padres se dirigen solo a la conducta cuando quieren educar, sin tomar en cuenta las actitudes del corazón que controlan la conducta. No, ese es el punto clave. Las actitudes están en el corazón. Entonces, nuestra crianza no tiene que contentarse que nuestros hijos se porten bien, porque ellos pueden portarse bien, porque hay papás le dan un grito y se quedan quietitos, ¿no es cierto? Pero no han tratado su corazón, no han llegado hasta donde ellos, ahí adentro, lo que está ahí adentro, lo que sale de ahí adentro, ¿no? Alguien contaba una situación de un niño, ¿no? Que estaban sentados ahí, creo que era en la iglesia, creo era. Estaban sentados y el niño saltaba, brincaba y su mamá, pórtate bien, quédate quieto, tranquilo. Al final, bueno, no le hacía caso, al final creo que lo pellizcó y el niño por fin se quedó sentado, ¿no? Pero le dijo a su mamá, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. O sea, no sabía obedecer nomás, pues, ¿no? Entonces, nuestra preocupación como padres debería ser ayudar a los hijos a entender el pecado, para dirigirlo a la cruz y mostrarle que necesita un Salvador. Tal vez nos cuesta eso, porque yo estoy hablando ahorita de niños pequeños, digamos, ¿no? Pero tiene que haber eso en nosotros, que ese es el Evangelio. Ahora, si se fijan, esto sirve para todas las edades, ¿no? O sea, enseñar, o sea, cuando nosotros predicamos el Evangelio a una persona, le estamos diciendo que es un pecador y necesita un Salvador. Entonces, mejor que lo hagamos desde cuando podamos con nuestros niños, ¿no? Entonces, por lo tanto, la educación de los hijos se entiende como el pastoreo del corazón. Ayudarles a ver las maneras en que ellos están tratando de satisfacer la sed de sus almas con aquello que no satisface. ¿Ya? Y vamos a hablar después mañana de las influencias formativas, pero bueno, hasta aquí quiero llegar. Y vamos a hablar, esta frase, yo quiero que se queden pensando en esta frase, dice, ayudarles a ver las maneras en que ellos están tratando de satisfacer la sed de sus almas con aquello que no satisface. O sea, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha creado con una necesidad de Dios en nuestro ser, ¿ya? O sea, hay en nosotros algo que no se va a llenar si no es con Dios. O sea, la naturaleza por la que Dios nos ha hecho es de ser adoradores. Lo voy a explicar eso después, pero quería que lo entiendan en esta frase, porque dice satisfacer la sed de sus almas. Porque desde pequeños los niños están buscando a quién adorar, ¿ya?
Si no es a Dios, va a ser a los ídolos. Y cuando se dice ídolos, no estamos hablando de imágenes, ¿ya? Estatuas, sino el ídolo es algo que está en el corazón. O sea, es algo que no es Dios, pero que cautiva nuestro deseo de hacer lo que… O sea, por ejemplo, ¿no? Hay gente que su ídolo es el dinero, por decirlo. Entonces, todo va a girar alrededor de conseguir dinero, por decir. O incluso a veces una persona puede ser un ídolo para nosotros, o sea, un ser querido puede volverse un ídolo. ¿Por qué? Porque nos está manipulando, o sea, queremos todo hacer por eso. Entonces, es importante que entendamos esa sed que hay en nuestras almas de ser adoradores, ¿ya? Eso tal vez ahorita no lo están, digamos, captando del todo, pero es bien importante. Este autor lo explica muy bien. O sea, dice, todas las personas tenemos una inclinación, podríamos llamarla religiosa, o sea, que queremos adorar. Entonces, si no adoramos a Dios, vamos a adorar lo que no es Dios. Y esos son ídolos, ¿no? Y eso se aposenta en los corazones. Dios supremo,